Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu sorprendieron a todos con un gesto romántico en Italia, y lo que pasó después dejó a todos con el corazón en la mano. En un momento que nadie esperaba, Halil İbrahim Ceylan preparó una cena especial para Esla Turkoglu con motivo de su aniversario. El lugar elegido fue un restaurante con vista al majestuoso Coliseo de Roma, una velada mágica bajo las estrellas que terminó en lágrimas, poesía y un amor que aún hace suspirar a sus fans. Según fuentes cercanas a la pareja, Halil İbrahim planeó todo con semanas de anticipación. Reservó un rincón privado del restaurante, decorado con rosas blancas, luces suaves y una vista que quitaba el aliento. Esla, al llegar, no pudo evitar emocionarse. «No puedo creer lo que estás haciendo por mí, Halil», susurró entre lágrimas, mientras se abrazaban frente a una pequeña fuente iluminada con velas. Pero la gran sorpresa aún no había llegado. Después de brindar con vino tinto italiano, Halil İbrahim sacó una pequeña libreta de cuero. Dentro, había un poema. No era suyo. Era de Esla. Escrita por ella misma, esa tarde, en su habitación de hotel, en un momento de profunda emoción. Te vi en la luz que cae sobre Roma. Mi alma tembló sin razón alguna. Si este amor es un sueño, no quiero despertar. Porque en tus ojos, Halil, aprendí a volar. Con la voz entrecortada, Esla le entregó el poema. Halil İbrahim, conmovido, comenzó a leerlo en voz alta. Al llegar al último verso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca imaginé que tus palabras me tocarían tan profundamente, dijo él mientras la abrazaba fuertemente. Testigos del restaurante confirmaron que ambos se quedaron en silencio por varios minutos, compartiendo miradas que lo decían todo. Fue como ver una escena de película, pero real, comentó una camarera. Otro visitante del lugar aseguró: nunca había visto a un hombre llorar así por un poema, fue genuino, fue hermoso. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas de Roma, tomados de la mano. Halil, aún visiblemente emocionado, dijo a un fotógrafo que los esperaba en la salida del restaurante: hoy entendí que el amor verdadero no necesita palabras, solo un poema escrito con el corazón. Los fans no tardaron en reaccionar. En redes sociales, el poema se viralizó rápidamente. Muchas seguidoras de Esla comentaron: este es el amor que todas merecemos. Halil demostró ser más que un galán, es un hombre sensible y real. La historia no terminó allí. Al día siguiente, los dos actores fueron vistos en los jardines de Villa Borghese, paseando en bicicleta y riendo como adolescentes. A pesar de ser figuras públicas, su comportamiento era el de dos personas completamente entregadas el uno al otro, sin preocuparse por los flashes ni las miradas curiosas. En un momento, Esla se detuvo para recoger una flor silvestre, y Halil, en un gesto espontáneo, la colocó delicadamente en su cabello. Las cámaras captaron el instante, y la imagen recorrió el mundo en cuestión de horas. Más tarde, compartieron un video breve en sus redes sociales, sin palabras, solo imágenes, sus manos entrelazadas, la puesta de sol sobre el río Tíber y una sonrisa que decía más que 1000 frases. Fue suficiente para que sus seguidores llenaran los comentarios con mensajes de admiración y emoción. Uno de ellos escribió: lo que tienen Halil y Esla trasciende la pantalla, es un vínculo que se siente auténtico. Al regresar al hotel, Esla publicó una foto del poema sobre la cama, rodeado de pétalos de rosa. Acompañó la imagen con una sencilla frase: gracias por hacerme creer en la magia de lo real. Miles de personas compartieron la publicación, etiquetándola como la imagen del amor en tiempos modernos. Días después, la pareja asistió a un evento cultural en Florencia, donde fueron homenajeados por su contribución al intercambio artístico entre Turquía e Italia. En su discurso, Halil mencionó a Esla con voz temblorosa: con ella, aprendí que el arte no solo se actúa, también se vive. Gracias por ser mi musa, mi inspiración diaria. Entre bastidores, se captó otra escena que derritió corazones:
Esla colocando con cariño un pañuelo en el bolsillo de Alil antes de salir al escenario. Para tus lágrimas, si mi poesía vuelve a tocarte, dijo ella en voz baja, sin saber que un periodista cerca lo escucharía y lo publicaría como la frase más comentada del mes. Volvieron a Estambul después de una semana inolvidable. Sin embargo, su regreso no significó el fin del romance. Fueron invitados a varios programas de televisión, donde hablaron, siempre con discreción y respeto, sobre su vínculo. Nunca confirmaron abiertamente si estaban juntos, pero sus miradas, sus gestos, y esa complicidad silenciosa decían todo. En una de esas entrevistas, Alil fue consultado sobre el poema que leyó aquella noche en Roma. Cerró los ojos un momento y respondió, a veces, las palabras más poderosas no son las que uno escribe, sino las que uno recibe. Ese poema me mostró quién soy para ella. Y eso, no tiene precio. La emoción era palpable en cada aparición pública. En una gala benéfica, cuando Esla apareció con un vestido rojo inspirado en la arquitectura romana, Alil no dejó de mirarla en toda la noche. Al ser interrogado por un reportero, simplemente respondió, no necesito Roma cuando ella entra en la sala. Pero lo que conmovió aún más al público fue un cortometraje que lanzaron juntos, inspirado en su viaje. Rodado en blanco y negro, el film recreaba escenas íntimas sin diálogo, con música suave y la voz de Esla recitando fragmentos de su diario. El poema del Coliseo era el hilo conductor, acompañado de imágenes de miradas, abrazos y silencios compartidos. La crítica lo aclamó, no es ficción, es una confesión artística de dos almas que se encontraron en el momento justo. El cortometraje fue seleccionado en varios festivales europeos, ganando premios por su sensibilidad y originalidad. A medida que pasaban los meses, los rumores de un compromiso empezaron a circular. Aunque ninguno lo confirmó, una imagen de Esla con un anillo discreto en su mano izquierda durante una visita a la Capadocia hizo que las especulaciones volvieran a encenderse. En redes sociales, una usuaria escribió, no necesitamos confirmación, ya tenemos el poema, las lágrimas y la mirada de Alil para saber que esto es real. Y quizás, en ese silencio compartido, en ese poema improvisado por el destino, Alil y Esla escribieron una historia que muchos consideran la definición del amor en tiempos de espectáculo. Una historia que, como Roma, se construyó con pasión, belleza y una eternidad en cada piedra, en cada palabra escrita con el corazón. ¿Y tú, qué opinas sobre esta historia que parece salida de una novela? Déjanos tu comentario y comparte este video con tus amigas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras noticias más conmovedoras. Hasta la próxima.